Después de ser atropellado por un automóvil y repentinamente obligado a vivir en una silla de ruedas, mi esposo me entregó los papeles de divorcio que ya estaban completos. Usted se metió en esa silla de ruedas debido a su descuido. No quiero lidiar con Kevin, por favor divorciémonos. Cumpleaños. Recientemente he estado casado con George, que es 3 años mayor que yo durante 40 años, nos conocimos durante mis días en el Community College en aquel entonces, disfrutaba tomando café en el pequeño café que él tenía, sus padres dirigían el café y George, con su apariencia inteligente, trabajaba. Algunos amigos dijeron que era demasiado pronto, pero quería tranquilizar a mi anciana abuela, quien me crió, así que registramos nuestro matrimonio, ya que me había preparado para que mi abuela falleciera contenta después de ver nuestra boda. Dejándome solo con un tío en algún pueblo lejano como me quedaba mi familia, pero no me sentía sola porque los padres de George me trataban como a su propia hija. Los padres de George eran estrictos pero amables en enseñándome los entresijos del negocio y un año después de nuestro matrimonio, nació nuestra encantadora hija Lisa, lo que me brindó una inmensa felicidad poco después de que comenzara la burbuja económica y los padres de George se jubilaran, probablemente queriendo dejar el café durante los buenos tiempos en que se mudaron a una casa de vacaciones. Afortunadamente, sus padres me habían capacitado minuciosamente en todo, desde el menú hasta la contabilidad. Inmediatamente después de nuestro matrimonio, George también aprendió a su lado y con nuestros clientes leales, el negocio del café se mantuvo estable. Sin embargo, a medida que la economía nacional mejoró y sin la supervisión de sus padres, George comenzó a descuidar su trabajo, solo salía un rato cuando ya era casi la hora del almuerzo. Don, ¿no ves que estaba de espaldas cuando salió apresuradamente del café? Le mostré a nuestra hija durmiendo pacíficamente en su portabebés creyendo en el llamado mito de los 3 años de que los niños no deben estar separados de sus padres antes de los 3 años. George había insistido en que llevo a nuestra hija pequeña al café. Si no estás y ella se pone inquieta o ensucia el pañal, no habrá nadie para atender a los clientes. Si tengo que alejarme, eso será un problema. Todo estará bien, es mayormente boom económico. Nuestros clientes gastaban libremente los elementos de nuestro menú que iban desde unos pocos dólares hasta poco más de 10. Mi marido pensó que nuestros clientes eran en su mayoría clientes habituales y aceptarían nuestro pequeño aumento de precio y que los nuevos clientes nos perdonarían a este precio que estábamos haciendo. Bueno, el hecho de que los clientes apreciaran mi arduo trabajo mientras hacía malabares con la crianza de los hijos incluso me dio una propina adicional. Sin el boca a boca generalizado de Internet, para bien o para mal, no se difundió fácilmente y muchos establecimientos con menor calidad que la nuestra lograron sobrevivir. Sin embargo, quería que nuestros clientes se fueran sintiéndose. Eso estaba delicioso. Me sentí renovado y no quería manchar la reputación del café heredada por los padres de George, así que atendí a cada cliente en la mesa y preparé café y mi hija administró el trabajo ella sola en el pequeño café, especialmente sin un horario pico. Era manejable por mí solo y gracias al boom económico obtuvimos una buena ganancia, pero ese fue el problema. Oye, hay un pedido, un nuevo cliente, 2 juegos de sándwiches con café. No, puedo hacerlos ahora mismo. ¿Te encargas de ese caballo al que apuesto? Me quedé muy atónito, me moví mientras George me ignoraba casualmente y continuaba charlando con los clientes habituales al otro lado del mostrador. Originalmente, George se encargaba de la cocina y yo del servicio de atención al cliente, pero sabiendo que yo podía encargarme de todo, eliminó cada vez más sus deberes después de terminar el trabajo de preparación y abrir. En la tienda, charlaba con clientes habituales o leía el periódico de carreras, mirándome trabajar como si fuera el problema de otra persona. Cuando me quejaba, decía con indiferencia que te las arreglas bien por tu cuenta, así que realmente no necesito intervenir. A veces incluso salía del café durante el horario comercial para pasar el rato con los clientes habituales. En esa época sus padres fallecieron y su herencia llegó, lo que probablemente contribuyó a su pereza. Él ignoró a nuestra hija que lloraba diciendo que le cambiara el pañal o no es hora de comer, aliméntela sin mover un dedo para ayudar. Como resultado, me dejaron hacer malabarismos con las tareas domésticas del café y el cuidado de los niños, lo que me llevó a una vida agotadoramente ocupada por parte del cuando nuestra hija estaba en la escuela primaria. La burbuja económica finalmente estalló y los clientes ya no gastaron dinero, ya que incluso los clientes habituales lo rechazaban y George finalmente comenzó a trabajar nuevamente, aunque su ética de trabajo después de años de pereza dejaba mucho que desear.
pero no podía simplemente señalar eso sin molestarlo. Criticado por mí, había amenazado con usar el café como palanca en nuestras discusiones considerando los sentimientos de sus padres. No tuve más remedio que dar marcha atrás, tragarme mi frustración con George para apoyarlo silenciosamente en la estabilidad del café y garantizar suficientes ventas. Todavía no ayudaba con las tareas del hogar ni con la crianza de los hijos y sus hábitos perezosos persistían, pero me dije que apoyarlo era mi papel como esposa y trabajaba desesperadamente ahora después de 40 años de matrimonio. Nuestro café ha sobrevivido a múltiples recesiones, nuestra hija que ayudó. Como la cara del café se casó con un hombre maravilloso, se mudó y ahora tiene un hijo pequeño, una madre responsable. Que otras parejas maduras todavía compartíamos comidas y dormíamos juntos orgullosos de criar a nuestra hija y administrar el café juntos a pesar de los altibajos. El único problema que quedaba era la sucesión una tarde lluviosa cuando no lo esperaba y me faltaba un paraguas. ¿Qué debería? Sí, no pensé que llovería y no tengo paraguas. ¿Tú tienes uno? No, no está lejos de casa, pero no quiero mojarme y resfriarme, no quiero. Para correr ese riesgo a mi edad, George me arrojó las llaves de la bicicleta estacionada en la tienda. Ve a casa antes de que se acabe. Anda en la bicicleta. Lo lograrás antes de que se ponga tan mal. De todos modos, voy a salir a tomar unas copas con mis amigos, así que cerraré el café. Me instó a que me apresurara a volver a casa, así que salí del café. El café comenzó a cenar aproximadamente una hora después. Me di cuenta de que había dejado mi teléfono inteligente en el café con George bebiendo con amigos y no tenía mi teléfono ni siquiera por una noche. Era mi esposo y una hermosa mujer a quien no conocía quien estaba en sus brazos. ¿Qué haces aquí? Tartamudeó y abrumado por el ambiente sospechoso huí de la escena en mi pánico al presenciar la traición de George. No me di cuenta del semáforo. Parpadeando, lo siguiente que supe fue que me deslumbraron los faros del auto, sentí un dolor intenso y luego todo se volvió negro cuando recuperé la conciencia. Estaba en una cama de hospital con mi hija desaliñada mirándome preocupada. Gracias a Dios, enfermera, por favor, despierte a mi mamá, reconstruyendo al médico y a mí. Relatos de mi hija: me atropelló un coche y permanecí inconsciente durante 3 días. No tenía identificación, pero afortunadamente un cliente habitual del café que presenció el accidente se puso en contacto con George. Mi hija, informada por George, les explicó la situación a su marido y a su hijo y vino a verme. Ese día, unos días después de despertarme con mi familia a mi alrededor en el consultorio del médico, enfrenté la dura realidad. Había sufrido daño en la columna por el accidente y ya no podía caminar ni bañarme solo. Necesitaba atención de tiempo completo y tendría que usar una silla. Quedó sin palabras por las palabras del médico. Tanto George como mi hija parecían incapaces de ocultar su sorpresa, pero yo no estaba lo suficientemente débil como para desesperarme. Las visitas diarias de mi hija y su apoyo me ayudaron a soportar la dura rehabilitación y a adaptarme a la vida en una silla de ruedas mientras obtuve fuerza mental. Recuerdos de ese terrible evento resurgieron. ¿Quién era esa mujer y qué estaban haciendo en la oscuridad? Incluso cuando intenté contactarlo usando el teléfono inteligente que mi hija había encontrado y traído, no obtuve respuesta mientras contemplaba cómo confrontarlo. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de George. Parece tener algo que decirme. ¿Era una disculpa o simplemente excusas? Decidimos arreglar las cosas de una vez por todas. Decidimos tener una conversación al día siguiente. George visitó mi habitación del hospital con las manos vacías desde la silla de ruedas. Veredicto: no había mostrado su rostro ni una sola vez y lo primero que dijo al entrar no fue por preocupación o cuidado por mí, sino por una habitación privada. Hablé sobre el lujo, reprimiendo mi irritación por su insensibilidad. Carly dijo que aproveché una oferta de la persona responsable del accidente. Además de la compensación, acordaron cubrir todos los gastos médicos. Usted fue inteligente, eso debe haber generado un buen centavo, ¿eh? ¿Qué pasa con ese tono? No hables de mí como si fuera una especie de estafador, respondió George. Con una sonrisa: no te enojes, es verdad, vino mucho dinero, hace que sea más fácil sacar el tema. Me quedé sin palabras cuando George, sentado en la silla al lado de la cama, sacó un pequeño papel doblado de su bolsillo.
Odio soltar esto. Pero divorciémonos, era un formulario de divorcio completo, perdón, tuve que mirar 2 veces, no pude entender lo que estaba pasando, totalmente ciego, citado por las acciones de George, te dije que necesitaba hablar contigo, ¿hablas en serio, sí? He estado harto por un tiempo. Incluso pensé en venderlo porque estaba harto de tus quejas y me rogaste de rodillas que no lo hiciera en ese momento después de que estalló la burbuja, encontrar otro trabajo era difícil y no teníamos calificaciones, perder el negocio habría preocupado a nuestra hija, ¿sabes? He estado pensando que ha sido extraño desde entonces, el café me pasó a mí, pero no puedo hacer nada con él libremente debido a mi familia. Apoyo como si fuéramos una molestia. George continuó desahogando sus frustraciones reprimidas, incluso en casa, siempre estás frunciendo el ceño amargamente, dedicándote a la contabilidad, también usaste el trabajo como excusa, dejando las tareas domésticas a medio hacer, ambos trabajamos y alguien tenía que hacer la contabilidad, eso es. No tener que reportar todo lo que hago a pesar de que no soy un niño se siente ridículo. Cuando George enumeró sus quejas podrían prudente en el erosionado reemplazado por creciente ira estaba tratando de ignorar su propia traición después de lo que hizo. No podía dejarlo tener la última palabra, hablar entre ellos es normal cuando viven juntos y dicen salir a jugar, pero ¿fue realmente así? George se quedó sin palabras, así que presioné ese día que estabas abrazando a una mujer en la oscuridad. Y no estoy involucrado así tengo ninguna prueba contuve mi enojo con mi esposo quien se rió triunfalmente su fea sonrisa borró el poco cariño que me quedaba que cruel no te importa en absoluto que haya terminado así esto estás en esa silla de ruedas por tu propio descuido no quiero lidiar con cada ando vamos a divorciarnos no voy a limpiar tu desorden papá hay cosas que simplemente no dices hacia las que ambos nos dirigimos la puerta donde estaba nuestra hija temblando de ira. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Pensé que no debería abordar un problema matrimonial pero no puedo soportarlo más. La condición de mamá se debe en última instancia a que papá tuvo una aventura, no. Enojado por nuestras hijas arrebato George resopló con desdén si estás tan preocupado, ¿por qué no cuidas de ella? Ya terminé con esta vida cuidándola Dawn, estoy fuera, eso es despreciable, di lo que quieras, no eres un niño ya deberías tener alguna idea sobre estas cosas entre hombres y mujeres mi hija se mordió el labio sus ojos ardían de ira tal vez fue su enojo lo que me cedió la cabeza mientras miraba los papeles del divorcio le pregunté a George para qué era todo mi esfuerzo entonces pensé que estaba haciendo lo mejor que podía por ti. ¿Me vas a descartar porque ya no soy útil? Es tu molesta superioridad moral lo que enfurece. Ser libre mientras estabas en el hospital me recordó los viejos tiempos. No puedo. Ahora volvamos a nuestra antigua vida. Esta es una buena oportunidad para que ambos seamos libres. Estoy harto de que George vea mi accidente como una oportunidad. Acepté el divorcio. Acaba con esto de una vez retiraré tu parte ahora firma los papeles del divorcio mientras tanto digo esto George salió apresuradamente de la habitación solo me volví hacia mi hija lamento haberte expuesto a este lío cariño y me temo que seré una carga hasta que me calme, no te preocupes, estoy de tu lado mamá, ¿estás segura de esos términos? Aunque está bien, perdón por decirte esto, pero ¿podrías pasar por la casa y empacar mis artículos personales? ¿Recuerdas dónde está todo? No te preocupes mamá. He estado limpiando y organizando cada vez que visito. Sé dónde está el valor. Déjamelo a mí después de despedir a mi hija. Enfrenté los papeles del divorcio nuevamente. No dejaría que esto terminara en sus términos. Me di cuenta de la dura realidad que George enfrentaría más tarde. Firmé los papeles del divorcio frente a él. Me arrebató el documento con una sonrisa de satisfacción. Vale, ahora somos extraños mientras se iba sonriendo. Le dije en voz baja, perdón por arruinar tu felicidad, pero probablemente te arrepentirás. De ninguna manera te arrepentirás. A nadie le importa una anciana en silla de ruedas y probablemente terminarás visto. Pero no me contactes. Somos extraños. Ahora cuídate después de que él dejó a mi hija. Le envió un mensaje diciendo que había terminado de empacar. De agradecimiento recibí un mensaje de uno de mis clientes habituales de que iba a visitarme en el momento perfecto,
Agreguemos un poco de brillo al camino fourni que eligió el visitante conocido en el vecindario por amar los chismes, soltó la sopa. Sin que yo se lo pidiera, aparentemente George se había jactado de haber ganado una apuesta e inmediatamente llevó a una famosa anfitriona del club a un casino, que es la hermosa mujer que vi en ese momento, y el café no había abierto ni una sola vez. Desde mi accidente, lo cual fue sorprendente. Compartí la historia de nuestro divorcio, sus ojos se llenaron de simpatía e ira después de ofrecer fuertes palabras de apoyo. Ella salió de la habitación sola, sonreí aliviado de haber tenido la oportunidad de usar mis gotas para los ojos. ¿Qué pasará después? Me pregunto aproximadamente un mes después del accidente. Me dieron de alta del hospital unos meses después de haberme adaptado a la vida en una silla de ruedas, me aventuré a un gran centro comercial. El patio de comidas estaba vacío ya que era un día laborable. Cuando me acomodé en un asiento, se me acercó una voz. Las luchas eran evidentes en su apariencia mientras me había cortado el pelo poco después de ser dado de alta del hospital, luciendo limpio y maquillado. Hoy odio decirlo, pero creo que parezco más joven que mi edad real. Has cambiado mucho. Bueno, apenas tuve tiempo para mí cuando estaba casada contigo, entre las tareas domésticas y el trabajo. Ante mi respuesta sarcástica, George forzó una sonrisa. Así que debes estar mortalmente aburrido ahora. ¿Por qué no ayudas un poco con el negocio antes de ir a ver Nail tal como lo hice yo? Pensé que apuesto que al café no le va bien, ¿verdad? George tiene una sonrisa forzada. Se congeló ante mis palabras. Parecía que había dado en el blanco. Supuse que, después de todo, yo era quien realmente manejaba la cocina, el piso y las finanzas. George, ¿quién había flojeado? Había perdido su toque en la cocina y todo lo demás que no podía recordar. Los procedimientos de cocina arruinaron las prioridades e incluso lucharon con la caja registradora. Lo había estado apoyando, adelantándome a sus acciones con el pretexto de ayudarlo. Hizo de todo, desde cocinar y servir hasta preparar comida, mezclar condimentos, limpiar platos, ordenar dulces, pasteles, té y granos de café, administrar el inventario y manejar los impuestos. No es de extrañar que las cosas no hayan ido bien sin mí. ¿Disfrutaste tu viaje al casino? Tal vez ella pueda ayudarte. No. Ya no la conozco, se fue corriendo cuando le pedí que me ayudara con el café. George estaba medio enojado, pero ella era una anfitriona, su interés probablemente solo estaba en George cuando él gastaba mucho. Irónicamente, fue solo una aventura al igual que George. Había dicho una vez. George continuó con dificultad, no sé por qué, pero incluso las ancianas habituales que venían solían andar por el café todo el tiempo. No lo entiendo, es obvio que te convertiste en enemigos de los clientes habituales. Realmente George parecía las desprecio por demorarse debido a su naturaleza conversadora, pero esas damas que se quedaron mucho tiempo también gastaron dinero y fueron clientas valiosas de nuestro café. Parecía que mi amigo había corrido la voz sobre la traición de George. Efectivamente, ellas también eran mis amigas pensando que vendrían como siempre después de ti. Engañó a su esposa y le provocó un accidente. Fue ingenuo. Un café o un marido infiel se convierte en un blanco de desdén. ¿No te diste cuenta de esto? Suspiré exasperado. Nos falta ayuda y últimamente no han sido más que pérdidas. A este ritmo, el café se hundirá. Bueno, ahora somos extraños, ¿no es así? No es mi problema. Cuando intenté alejarme, George agarró mi silla de ruedas. Guardia, cuando de repente escuché a papá. ¿Qué diablos estás haciendo? Miré hacia la voz y vi a mi hija parada allí desconcertada. Lisa. George rápidamente la soltó y se acercó a Lisa con una sonrisa forzada como si nada hubiera pasado. Perdón por soltarte esto, pero ¿puedes vivir conmigo? Tenemos poco personal en el café y no puedo administrar la casa, así que necesito ayuda. Si tú, la ex estrella del café, regresas, podría llenar el vacío dejado por Mary. Si vienes, te dejaré. Toda tu familia vive en la casa familiar, hay mucho espacio, no hay necesidad de preocuparse por el alquiler, y eventualmente, te pasaré el café. ¿Qué te parece? No es un mal negocio, ¿verdad? Papá, con una sonrisa, mi hija dijo firmemente, debes estar bromeando. No es broma, siempre le has dejado todo a mamá,
desde el trabajo hasta las tareas domésticas, y no has hecho nada tú mismo, ahora quieres hacerte el padre y que tu hija te cuide, eso es demasiado conveniente. Olvidas cómo actuaste mientras mamá estaba hospitalizada después de hacer lo que hiciste, ¿cómo puedes decir esas cosas? ¿Crees que viviría con alguien que tan descuidadamente descartó a su esposa que lo apoyó desesperadamente durante 40 años? Sinceramente, quiero terminar incluso con nuestra relación padre-hijo. Me negaría incluso habría ofrecido una fortuna. George estaba atónito al no esperar un rechazo tan vehemente por parte de su propia hija. Estaba loco en ese entonces, al menos te has dado cuenta de eso, pero no viviré contigo. ¿Por qué? Porque nosotros. Ya estoy viviendo con mamá, mi hija vino a recogerme al hospital y me llevó a casa para vivir con su familia, quienes me animaron a quedarme, entonces no sería mejor vivir conmigo, no habría necesidad de problemas de cuidado, desafortunadamente para ti. No estamos en nuestra situación de vida. He estado a cargo de cocinar, George parecía recordar que finalmente, además de cuidar, solo significa ayudar con los baños o pasar de la silla de ruedas al automóvil y con un niño en crecimiento y ambos padres trabajando, apenas logramos cocinar. Comidas adecuadas desde que mamá comenzó a cocinar para nosotros, hemos estado comer una comida completa con un delicioso café después de la cena y todos estamos más saludables, no es de extrañar, dados sus 40 años en el negocio de la comida. Incluso sus dulces eran populares en el café. George permaneció congelado, atónito por la brillante sonrisa de mi hija mientras intercambiaba una mirada con ella. Empezamos a irnos. De repente George cayó de rodillas y con las manos frente a mí gritando: me equivoqué, me he dado cuenta de lo importante que eran la vida diaria y el café desde que te fuiste, por favor vamos a remar. Suspiré profundamente. Incluso con todo esto mind is made, absolutamente no. Rechazo respetuosamente ya que declaré esto. George se acercó suplicando: espere, por favor, espere. Mi hija rápidamente movió la silla de ruedas poco después, provocado por mi negativa. George comenzó a crear una escena y fue escoltado por guardias de seguridad que querían evitar más enredos con él. Salimos del centro comercial y fuimos a comer a otro lugar después de la terrible experiencia. Me sentí sorprendentemente en paz. 6 meses después escuché a través de la parra que George's Café había cerrado. Vendió su casa y trató de aumentar el dinero a través de las carreras de caballos, pero ahora perdió mucho. Di clases de cocina donde quiera que hubiera instalaciones de cocina, algunas escuelas incluso comenzaron clubes de cocina conmigo como conferenciante invitado. Con los menús tradicionales de Retro Café Trend son un éxito, aunque el accidente me quitó la libertad de la parte inferior de mi cuerpo, lo que me llevó a una jubilación inesperadamente feliz.